Biblia tan juiciosos, hola. Allá necesitan una, atrás, por acá necesitan otra, ¿no? Aquí necesitan otra. ¿Alguien más necesita Biblia? Levante la manito para que se la pasen. Carmelilia, gracias. Allá viene Carmelilia volando. Viene la hermana Miriam. Por acá necesitan otra. Bueno, abra su Biblia en Jueces capítulo número 6. Vamos a leer los versículos. Jueces capítulo 6, versículos 24, 25, 26. Amén. Leamos en el precioso nombre de nuestro Señor. Dice así, Jueces 6, 24, 25, 26. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Amén. Padre, gracias por la palabra. Padre, bendícela. Señor, abre nuestra mente, nuestro entendimiento y permítenos ser muy, muy bendecidos por medio de esta palabra. Toma toda distracción, toma todo cansancio, toda fatiga, toda enfermedad, toda dolencia, apártala de nosotros y permítenos ser muy, muy bendecidos a través de esta palabra. Te lo pedimos, Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor, a quien declaramos Rey y Señor en este lugar. Amén. Muy bien. ¿Cuándo sucedió esta historia? Esta historia sucedió en lo que llamaríamos el periodo de los jueces, ¿sí? Israel tiene diferentes épocas, diferentes periodos. Está la de los patriarcas, está de las monarquías, la de los reyes, pero esta es la de los jueces, en las que Dios gobernaba a través de algún juez que Dios mismo levantaba. Resulta que habían varias cosas en particular durante aquellos días, durante la época de los jueces. ¿Cuáles eran esas cosas? Primero, pues no había rey. Como no había rey, entonces se desató en algunos momentos, en algunas épocas, una anarquía. ¿Anarquía qué significa? Que cada uno hace lo que bien le parece. La Biblia dice, en aquellos días no había rey en Israel, sino que cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, entonces Dios estaba levantando gobernadores que orientaran, que condujeran, que dirigieran al pueblo. Pero otro asunto particular durante esta época es que el pueblo caía en pecado. Esto era un ciclo que se repite varias veces. El pueblo cae en pecado, viene la opresión, viene la esclavitud, viene el maltrato, vienen los problemas, viene el clamor, eso genera clamor. Del clamor entonces viene Dios, interviene el Señor, trae un libertador, un juez, se produce liberación. Al tiempo de que ellos están libres, vuelven otra vez a hacer lo malo, vuelven otra vez a la esclavitud, vuelven otra vez al clamor, vuelven otra vez al libertador, y eso es lo que uno ve. Un periodo bastante largo, tal vez unos 200, 300, 400 años, es bastante tiempo el periodo de los jueces. Entre esos están muy conocidos. Está Gedeón, que hemos leído, está de los más famosos, el de la musculatura, el del cabello largo, está Sansón, está una parejita que se llamaba Débora y Barak. Bueno, hay muchos jueces. Y aquí está refiriéndose a la escritura al periodo en el que gobierna Gedeón. Les voy a ilustrar un poquito, muchos ya conocen la historia.
Resulta que durante esta época Israel hace lo malo, cae en pecado, se apartan de los caminos de Dios. Ahora, vamos aplicando eso en un sentido a nuestras propias vidas, ¿sí? Porque nos puede suceder. Entonces Israel se aparta de Dios, se rebela contra Dios, deja de hacer lo que Dios le ha mandado y ¿qué hace? Dios utiliza algún pueblo, alguna nación extranjera, algún problema, y con eso empieza ese yugo a causar efecto, a oprimirlos. En este caso, Dios utiliza dos pueblos, que son los madianitas y los amalecitas. Fueron 7 años de esclavitud. Realmente fue un periodo corto porque hubo periodos más largos, durante ellos, en los cuales más bien ellos soportaban a veces hasta 20 años. Sí, se rebelaban, se apartaban, no querían volver a Dios. Dios los seguía molestando, inquietando, llamando, enviando profetas, porque Dios de hecho no se quedó callado. Entonces pasan 7 años de esclavitud y ellos caen en las manos de los madianitas y de los amalecitas. Resulta que este pueblo invadía a Israel. Entonces los israelitas habían sembrado, cosechado, tenían ovejas, bueyes, asnos, tenían sus cosechas, sus cultivos, y esos terribles amalecitas y madianitas calculaban el tiempo en que la cosecha iba a ser recogida, y cuando iba a ser recogida, ¡prum!, caían todos. Nos dice que parecían langostas, el relato nos dice que parecían langostas. Entonces ellos entraban y arrasaban todo. Imagínense ustedes, Dios nos guarde y libre, vinieran del norte, de la costa, ¿sí? Bandas armadas, vinieran invasores, ejércitos enemigos, y empezaran por la frontera con Venezuela, por el lado del mar, y se vienen de para abajo hasta que atraviesan todo el territorio, y todo lo que encuentran se lo comen, se lo roban. Hay lo que se llama el pillaje, la rapiña, saqueo, devastación, porque lo que no comían lo destruían, y dice que era un ejército numeroso, y cuando pasaban ellos, pues cómo quedaba el país, imagínense ustedes, como si hubiera pasado un huracán, eso quedaba todo dañado, no había alimento, y entonces otra vez empezaban de nuevo a sembrar, a cosechar, a cuidar la ovejita, a cuidar de la vaquita, todo lo demás. Y cuando ya otra vez estaban alistándose, venían los madianitas, venían los amalecitas y no dejaban literalmente qué comer. Así se aguantaron 7 años. Y ellos empiezan a clamar a Dios y empiezan a rogarle al Señor que Dios obre. A veces en nuestra vida Dios tiene que permitir que vengan periodos, momentos difíciles en los cuales Dios nos está llamando. ¿Por qué? Porque nos estamos apartando. Viene a veces la rapiña, viene el saqueo, viene la destrucción, la devastación, viene la enfermedad, mejor dicho, pero por algo, porque Dios nos está avisando, nos está alertando que hay cosas que no están funcionando bien. Entonces Israel clamó a Dios, y Dios en primer lugar envía un varón que los amonesta y les hace ver su pecado. ¿Cuál sería el camino y el proceso hacia la restauración? Voy a decir algo, no quiero ofender absolutamente a nadie, pero es algo que lo he venido pensando y lo encontré ayer documentándome para esta enseñanza. Encontré que a veces nosotros creemos que lo que necesitamos para progresar, prosperar, avanzar, crecer, ser muy bendecidos, lo que necesitamos es un cambio de lo externo. A ver, voy a poner un ejemplo. No, es que para que la iglesia aquí se santifique, nos toca es como cambiar estos bafles, porque es que la gente como que no está escuchando. Como que es que uno dice una cosa y la gente escucha otra. Entonces vamos a cambiar el sonido porque esto es micro. No, lo que necesitamos es el piano, la batería, la guitarra, porque si tuviéramos una guitarra, y yo estuve en una iglesia donde tocan una guitarra hermosísima, ¿ustedes qué creen?
No, vamos es a pintar las paredes porque es que el ambiente, el color, la gente no se... ¿Creen ustedes que de esa manera? Entonces alguno dice, y perdóneme, alguno dice, no, yo lo que necesito es cambiarme de iglesia. Sí. Yo sé que me cambio de iglesia y yo me vuelvo más santo, más comprometido. Ahora sí voy a encontrar a Dios. ¿Sí? Bueno, yo lo que necesito es que cambien a los del grupo de la alabanza, al pastor, que cambien, porque es que otros dicen, no, el nombre, lo que tenemos es que cambiar la denominación, el nombre. Lo que necesitamos es cambiar nosotros, nuestro corazón, porque ahí más atrás lo dice. Venga a ver si encuentro el versículo, versículo 8 del mismo capítulo. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. No habéis obedecido a mi voz. El viernes estudiábamos el capítulo 1 de Jueces. Y en el capítulo 1, Dios le ha dicho a Josué, bueno, y antes les ha dicho a Josué, a Moisés y a otros que vinieron antes de Gedeón, les dice, destruyan a estas naciones, no se metan con ellas. Pero en el capítulo 1, en apenas 6, 7 versículos, como en 6 o 7 oportunidades dice, y no expulsaron ni tampoco a tales, ni tampoco a tales, ni tampoco a tales, ni tampoco a tales. Desobedecieron a la voz de Dios. Aquí el Señor les envía un profeta. Hermanos, lo que yo necesito es examinarme a mí mismo. Lo que yo, antes que cambiar el piso y poner aquí alfombra y cambiar las sillas y cambiar los cojines, lo que yo necesito es examinarme a mí mismo, hermanos. Eso es así de sencillo y es así de simple, ¿sí? Entonces, es lo primero, es lo número uno que yo debo hacer. Usted puede decir, no, yo necesito es cambiar de esposa, porque es que la esposa que yo tengo, yo necesito cambiar el marido, porque es que el marido que yo tengo, no, la ciudad. No, hermanos, mire, a mí me sorprende mucho que la manera como Dios respalda a José, el hijo de Jacob. Todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Con eso nos tapa la boca a todos. ¿Por qué? Porque es que José tenía un nivel espiritual con Dios impresionante, una relación con Dios muy íntima. Entonces, no se trata de la casa, no se trata del medio ambiente, se trata desde mi corazón, ¿cierto? Ahora, cuando ellos claman a Dios, el ángel de Jehová se aparece a Gedeón. Más adelante, unos versículos, el versículo número 11, y vino el ángel de Jehová. Aquí, esta es una teofanía, es una aparición de Dios, es Jesucristo el que está allí, ¿sí? Y empieza a hablar con Gedeón. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dios comisiona a Gedeón, ¿para qué? Para que vaya y actúe y libere a Israel de la mano de los madianitas y de los amalecitas. Ahora, ¿quién era Gedeón? Era, dice la Biblia, el hijo de Joás. No me pregunten más. ¿Quién era Joás? No le puedo decir. Pero, exactamente. Entonces, ¿pero quién era Gedeón? Gedeón nos dice el mismo Gedeón que él venía de una familia pequeña. No era una familia significativa en Israel. ¿Y quién era Gedeón? Era el menor. Cuando yo leía esto, porque Gedeón le dice, Señor, pero si es que mi familia es pequeña y yo soy el menor de la casa. ¿Cuántos aquí son los menores, los más chiquitos de la casa? No en estatura.
en edad. ¿Quiénes son los menores? Los menores, gloria a Dios. Usted no es la menor, no. Ah, la menor aquí es Gabrielita. Bueno, ¿sabe que Dios le gusta trabajar con los menores? A Dios le fascinan los menores y los más pequeños, los de, digamos, de casa y familia más insignificante. David no era el menor, ¿cierto que sí? Claro, también Dios utiliza a primogénito, desde que haya un corazón dispuesto, pero yo veo aquí no una coincidencia, sino que Dios elige como aquel que parece más débil, más frágil. ¿Para qué? Para glorificarse a través de él y hacer a través de él, gloria a Dios. Entonces Gedeón le dice, pero Señor, si es que yo soy el más pequeño, yo soy el menor, mi familia es una familia que no tiene renombre. Así pasaba con la de Saúl, con la de David, con la de Samuel, bueno, y hay muchísimos casos, pero es porque Dios quiere glorificarse, ¿cierto? Ahora, ¿qué hace Gedeón? Entonces, está hablando con el ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo, y le dice, ¿y si Dios está con nosotros? Porque el ángel lo saluda, le dice, varón esforzado, el Señor está contigo. Y si Dios está con nosotros y todas estas cosas que pasan, ¿qué? Pregunta Gedeón, con mucho respeto, con mucho temor. Y él le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¿Yo? Le dice, sí, tú vas a hacerlo. ¿Y en qué conoceré yo? Entonces, déjame un momentico. Entonces se va Gedeón y trae un cabrito y prepara unos panes y viene y lo presenta delante de Dios. Y el Señor dice que extiende el báculo, la vara, pum, y dice que sube fuego de la peña y consume el holocausto. Y dice Gedeón, estoy delante de Dios mismo. Ay de mí que soy hombre muerto, moriré. Y el Señor le dice, tranquilo, no temas, no morirás. Eso es algo asombroso, algo maravilloso. Pero a mí me llamaba la atención que en medio de la escasez que había tan tremenda, pero Gedeón va y trae un cabrito y se lo ofrece. ¿Cuántos hubieran comido con ese cabrito? ¿Sí? Y en la escasez que había. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que lo honremos a pesar de nuestra escasez, a pesar de nuestra necesidad. ¿Sí? Porque allí Dios es honrado, Dios es glorificado. Cuando usted cuando no tenga para el bus, ese día hágase el propósito de venirse. No colado, claro. Pero venga, si cojas una bicicleta, ¿sí? Vengas en cicla y ahí miramos que está lloviendo, ahí miramos cómo lo devolvemos. Hermanos, pero eso honra a Dios. David dijo, no daré sacrificio que nada me cueste. Y estos días que ha estado lloviendo, pero es donde Dios realmente ve que nosotros lo amamos. Esta mañana, muy temprano, yo en mi oración le alcancé a decir, Señor, y que hoy no vaya a llover para que los hermanos, no, lo que sea tu buena voluntad, Señor. Si quieres que a la hora del culto caiga un aguacero, amén, Señor. Porque sí, a ver, ¿cuántos en medio del aguacero dejaron de ir a trabajar? A ver, levante la mano. Levante la mano a ver. ¿Quiénes cuando estaba lloviendo a las 6 de la mañana dijeron, aló jefe, no es que está cayendo un aguacero el tenaz por acá y hoy no voy a ir? Chao, miren a ver qué hacen. ¿Quién hizo eso? Ninguno. Y Dios que nos da la vida, el ser, el hacer, el todo, ¿qué? Bueno, estimados hermanos, pero Dios quiere que donde nosotros no tengamos, le demos. Bueno, resulta que en los versículos que hemos leído, porque ustedes van a decir, ¿y para qué nos hizo leer todos esos versículos si no nos va a hablar nada de eso? Pues resulta que en esos versículos Dios le dice a Gedeón, después que suceden varias cositas, le dice, vas a destruir el altar que está allá. Resulta que donde debería estar el altar de Dios, el pueblo de Israel, el mismo papá, Joás, él mismo se había construido su propio altar.
Voy a leer otra vez. Versículo 25. Aconteció que la misma noche dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Ahora ya lo entendimos mejor, ¿cierto? Ya captamos mejor la idea. ¿Qué le está diciendo al Señor? Dios le está diciendo: mire, Gedeón, este pueblo está adorando a quien no es Dios. Están adorando una imagen que no es Dios tampoco. Están adorando una imagen que no merece ser adorada, porque esa imagen, ese supuesto Dios, no les ha hecho y no les ha dado nada. ¿Quién fue el que los sacó a ustedes de Egipto con todos esos prodigios, esos señales, esos milagros? ¿Quién lo hizo? Lo hice yo, dice Dios. Así que esta imagen nada que ver, para afuera. Entonces el Señor le da esas instrucciones a Gedeón. Le dice: toma un toro del hato de tu padre, derriba el altar de Baal que tu padre tiene, corta la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Allí hay un Dios falso, allí hay un suplantador, un usurpador. Le están dando la honra y la gloria a quien no le pertenece. Y eso no fue fácil. No fue fácil. Y más cuando ha sido el papá. ¿Sí? Imagínense, Dios nos guarde y libre, pero que el papá de uno tenga ya su altar y sus cosas, y Dios le diga a uno como hijo: vaya a destruir. Uno dice: no, no, que es mi papá, de pronto me casca el hombre. Pero aquí es donde se aplica aquello de que nosotros debemos primero honrar a Dios que a los demás, ¿cierto? Claro, hay formas y hay maneras de hacerlo. Si aquí hay algún papá o mamá de alguno de ustedes, hermano, familiar, el que sea, que tiene una imagen, usted no va a coger eso y lo va a coger a martillo, ¿sí? Primero usted va a orar, va a clamar, va a ayunar por esa persona y le va a decir a Dios que le dé sabiduría, el momento para hablarle, y le va a decir: mira, ¿sabes qué encontré en la Biblia, papá, mamá? Encontré en Éxodo 20 que no debemos tener imágenes y tal, y llegué con la palabra, y llegué en amor, y llegué, ¿cierto? Aquí nos cuentan una historia de un hermanito que estuvo, creo que fue en un convento por allá, haciendo alguna vuelta o algo, y entonces estaban las monjitas ahí reunidas alrededor de la imagen de la supuesta Virgen María, y entonces, y él llegó y se acercó y le dio un puntapié, ¿sí? Y le dio un puntapié y llegó y ¡pa! Y entonces las monjitas se asustaron y ¿cómo así? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? ¿Y cómo hacer? Y no ve que es la madre de Dios. Y él le dijo: y pues, la madre de Dios y de yeso. No es la manera, no es la forma. No es la manera, no es la forma. ¿Sí? Si vamos eso es violencia, eso es agresividad. Entonces lo que hace uno es cerrar el corazón. Pero aquí Dios le da la instrucción a Gedeón. Aquí ya no había nada más que hacer. No había nada más que hacer. Y el Señor le dice: derríbala, corta, y con la madera misma vas a hacer un holocausto. Entonces, ¿qué estaba procurando Dios? Restaurar la adoración y la alabanza. Pero no quiero que desliguemos, mis queridos hermanos, no quiero que desliguemos los pasos anteriores que mencioné. Uno, si queremos una restauración completa, tenemos que primero empezar por confesar nuestros pecados. Porque ¿qué saco yo aquí con venir y cantar ese coro tan hermoso que los coros que cantaron? Pero me fascinó ese de te adoramos, oh Dios, en este templo. Sí, es uno de mis favoritos, hace días no lo cantábamos. ¿Qué saco yo con venir aquí y cantar? Lágrimas por acá, papel higiénico, acabar 1 o 2 rollos, pero sigo viviendo en pecado y haciendo lo malo. ¿Eso tramará a Dios? ¿Eso agradará a Dios? ¿Eso honrará a Dios?
no podemos desligarlo, ¿cierto? Porque a veces creemos que si yo sigo siendo mal trabajador, mal empleado, mal papá, mal esposo, mal hijo, mal lo que sea, ¿sí? Y aquí vengo y aquí me pongo el traje de cristiano, eso no tiene sentido. Si queremos una restauración plena, tenemos que empezar por reconocer y confesar nuestros pecados delante de Dios y apartarnos, ¿cierto? Lo segundo es vivir la palabra de Dios, porque el Señor le dice a ellos, ustedes no me han querido creer, entonces yo debo obedecer la palabra de Dios. Son dos cosas que van ligadas, el arrepentimiento y vivir la palabra del Señor. De resto no tiene sentido. No tiene sentido vivir la palabra del Señor. Y entonces ahora sí, adorar a Dios. Entonces Gedeón empieza muy bien porque primero va y trae el cabrito, ¿sí? Y ofrece ese cabrito al Señor y el Señor se agrada de esa ofrenda. Vuelvo y repito, una ofrenda dada con sacrificio, con esfuerzo de donde no había, y Dios se agrada en eso. Pero después entonces le dice el Señor, mira, hay que quitar esas imágenes, hay que quitar esos altares. Eso no puede estar, no puede estar. Y yo me hago la pregunta y les hago la pregunta a ustedes. ¿A quién adoramos? ¿Qué adoramos? ¿A imágenes? ¿Estamos adorando a alguien diferente del Señor? Hay dioses modernos y muy modernos. Y no necesariamente un Dios es aquel que tiene una imagen como las que hay en el catolicismo, perdónenme, como las que hay en el catolicismo. Alguien dirá, bueno, yo gracias a Dios ya me limpié de eso, ya no tengo imágenes, pero tenemos otros dioses. Aquello que absorbe nuestro tiempo, aquello que absorbe nuestro interés, aquello que absorbe nuestro dinero, nuestra economía, ese es nuestro Dios. ¿Cuál es nuestro Dios? Y el Señor, pues, él sabe de qué manera se empieza él a apretar, porque tenemos dioses que no son Dios, ¿cierto? Ahora, yo hago énfasis en este tercer punto, y es una genuina y una verdadera, una auténtica adoración. Y lo primero era deponer eso. Para una genuina adoración hay que quitar aquello que está siendo objeto de nuestra atención, de nuestro interés, aquello que nos absorbe, ¿sí? Es lo que hay que hacer, hay que deponerlo, ¿cierto? Dios quiere una alabanza completa para Él. Dios no le interesa una adoración que es a medias, mitad para Él y mitad para lo que yo quiero. No. El Señor Jesucristo dijo, adorarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con el 80% de tu corazón, con el 50% de tu corazón, con el 90% de tu corazón, con el 10% de tu corazón. No. Dice con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ahí está el secreto, mis hermanos. ¿Usted quiere ser bendecido? ¿Cuántos quieren ser muy, muy, muy bendecidos? Adoremos al Señor con todo nuestro corazón, pero sin desligar los dos primeros puntos, que es arrepentimiento y obediencia a la palabra de Dios. Adorémoslo, mire, démosle al Señor lo mejor y verá cómo Dios nos restaurará, nos levantará, nos pondrá en alto. ¿Qué pasaba cuando los reyes decidían volver su corazón a Dios, arrepentirse y empezar a adorar al Señor? Dice que la nube de la gloria de Dios descendía sobre el templo. Nos dice que había tanta bendición que ellos vivían en completa paz, en completa armonía. Y yo digo, si Israel hubiera seguido tomado de la mano de Dios, Israel sería la potencia mundial estaríamos todos arrodillados delante de Israel. Económicamente, militarmente, tecnológicamente, todo lo que sea. Pero no hemos hecho pacto con Dios. Cuando hay creyentes que le creen a Dios y obedecen su palabra y de verdad lo adoran con todo el corazón, hermano, Dios los pone muy en alto. Vuelvo y repito, hermano, no se trata de cambiar aquí las luces.
No se trata de cambiar el ambiente, las cortinas. Se trata de cambiar mi corazón, de volver mi corazón al Señor, de entregarle a Él todo mi corazón como Él dice. Haga la prueba. Yo lo animo y le animo a usted. Haga la prueba. Adore a Dios con todo su corazón a ver qué va a pasar. Tómese un tiempo, 1 año, 2 años. No espere que ya en 8 días, porque son procesos y son cosas que demandan tiempo. En la Biblia encontramos muchísimos casos de gente que honró y adoró a Dios y Dios los bendijo y los puso muy en alto y no los dejó avergonzados. No quería decir que no habrían problemas. Sí, habían problemas. Ponga al Señor en primer lugar. Déle el primer lugar en su corazón. Hónrelo a Él y a ver qué va a pasar. La Biblia dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Pero dice algo más: Dios no se puede negar a sí mismo. Dios no se puede negar a sí mismo. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y con todas las fuerzas es con todas las fuerzas. Ay, no, es que hoy tengo pereza, hoy no voy a hacer devocional, hoy no voy a orar, hoy no voy a ir al culto. Uno se esfuerza para cumplirle a los humanos, ¿y por qué no a Dios? Ensaye a ver. Y llame mentiroso a Dios. Póngalo en el primer lugar. Yo pensaba en esto. A veces nosotros nos formamos ideas, pero son ideas acomodadas de quién es Dios. Idealizamos un Dios que queremos adorar. Y sabe que eso es peligrosísimo, porque puede ser idolatría. Yo puedo idealizar tener una imagen de Dios, pero la estoy haciendo con base en lo que a mí me gustaría, en lo que yo pienso, en lo que yo sé. Y eso se llama idolatría. La Biblia dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, incluido Él, incluido Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Yo no puedo imaginarme cómo sería Dios y qué le gustaría a Él que yo le diera. No. Lo que yo tengo es que acercarme a la palabra de Dios y descubrir cuál es el Dios que aquí me es revelado, me es mostrado. Aquí hay en el versículo primero que leímos, el 24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová, ¿qué? ¿Cómo lo llamó? Jehová Salom. Algunos dicen Jehová Shalom, ¿cierto? Jehová Shalom, que significa Jehová es paz. Ese es el Dios que debemos nosotros creer, antes que imaginar, creer. Pero no es el único, porque también hay otras revelaciones de Dios. Jehová sanador, Jehová justicia, Jehová proveedor, Jehová bandera, estandarte. ¿Qué imagen me da la escritura de Dios? Y ese es el Dios que yo debo adorar. Me habla de un Dios que es santo, un Dios que es totalmente santo. Ese es el Dios que yo debo adorar. Mire que los pueblos y las culturas, lo voy a hablar con prudencia, con sensatez también, pero tenían dioses, digamos dioses crueles. Era la imagen que ellos se habían hecho de un Dios cruel. Y entonces, ¿qué hacían? Traían a su hijito y se lo sacrificaban a ese Dios. Era un acto de crueldad para un Dios cruel.
era la imagen que ellos tenían de Dios. Eso es idolatría. Pero también tenían imágenes de dioses, por ejemplo, el dios Eros. Entonces nosotros honramos a Dios, decían ellos, haciendo cosas inmorales en el templo. Entonces habían sacerdotisas, perdónenme el término, prostitutas, y los sacerdotes, iguales de perversos y malvados, tenían relaciones con esas mujeres en el templo. Y algunos llegaron a la casa de Dios. Esas prácticas llegaron, invadieron la casa de Dios también. ¿Por qué? Porque esa era la imagen que ellos tenían de Dios. Pero la imagen que nos da la escritura de Dios es muy diferente. Y así podemos seguir. Es que estoy tratando de hacer memoria, porque hablando con el chileno Mauricio Paiva, que estuvo aquí para la convención, entonces estuvimos hablando y él le compartía al Señor, empezamos a hablarle al señor del taxi que nos transportaba, y hablamos de la Virgen de Guadalupe, y decía que ese era, o sea, hay algo bien interesante, le voy a dejar para que ustedes lo estudien, busquen la historia de la Virgen de Guadalupe, y era algo bien horrible, bien horroroso. Y él decía, y así hay muchos, ¿sí?, lugares que tienen mucho renombre, pero realmente obedecen a prácticas totalmente paganas. Hermanos, la idea del Dios que nosotros debemos adorar es aquella que las escrituras nos dan de Dios. Esa es la verdad, esa es la revelada, y ese es el Dios que debemos adorar. Amén, gloria a Dios, ¿cierto? Ahora, pero yo pensaba en esto, hermanos, y lo digo por experiencia, porque yo llegué muchas veces a adorar, y estoy hablando de hace muchísimos años, a Dios. Y venía y levantaba mis manos, cantaba, pero yo no sabía a quién estaba adorando. En serio, yo decía a Dios, pero es que yo no tenía ninguna revelación de Dios. Yo no lo conocía a Él, entonces ¿cómo voy a adorar lo que no sabemos? El Señor Jesús le dice a la mujer samaritana, vosotros adoráis ¿qué? Lo que no sabéis. Y eso es pérdida de tiempo. ¿A quién estoy yo adorando? Eso es como, yo soy soltero, digamos, supongamos, ¿no? Soy soltero. Y empiezo a imaginarme a una mujer. Y empiezo a regalarle flores a esa mujer. Empiezo a arreglarme para esa mujer. Empiezo a escribirle poemas a esa mujer. Eso no tiene sentido. Muy diferente es cuando yo conozco a una mujer, la quiero, la amo, ¿cierto? Es muy diferente. Y a mí me sucedió, yo reflexionaba en eso anoche. Yo pensaba, yo decía, Dios mío, ¿cuánto tiempo estuve yo asistiendo a una iglesia, cantando, aplaudiendo, gritando? Pero ¿para quién hacía yo eso? ¿A quién le daba yo eso? Pues no a Dios, supuestamente era para Dios, pero si es que yo no lo conocía, no tenía una relación con Él, una revelación de Dios, un conocimiento de Dios. Entonces, ¿a qué Dios estamos nosotros adorando? Solamente estamos cantando y recitando ahí coros y cánticos espirituales. Pero resulta que en la adoración, cuando yo empiezo a adorar a ese Dios verdadero, cuando yo empiezo a dar a ese Dios mi amor, mis fuerzas, mi interés, mi tiempo, resulta que eso es como un boomerang, porque yo le doy a Él, pero Él empieza a darme a mí, y Él empieza a cambiarme a mí, y Él empieza a transformarme a mí. Y yo le doy muchísimas gracias a Dios, porque en los últimos años de mi vida ha crecido lo que no creció los otros 20 años.
Pero ¿saben cuál ha sido la base? Adoración. Adoración. Y yo digo, Dios mío, he aprendido a adorar a Dios. No digo que lo sé adorar, no digo que ya es lo máximo, pero estimados hermanos, me siento contento porque he empezado a entender qué es la adoración y qué es lo que Dios quiere. Y hasta ahora estoy entendiendo esa frasecita tan famosa del Señor Jesucristo, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hasta ahora lo estoy entendiendo. Y digo, Dios, gracias. Pero digo, ¿por qué no lo entendí antes? ¿Por qué no lo busqué antes? Entonces, llego al núcleo y al punto de lo que es el título de la enseñanza y de la enseñanza. Una adoración que no afecta nuestra manera de vivir no es una verdadera adoración. Podemos estar haciendo idolatría, podemos estar adorando a alguien que no conocemos, pero una adoración que no afecta nuestra manera de vivir no es verdadera adoración. Tiene que transformarme, tiene que cambiarme. Si no hay ese cambio, si no hay esa transformación, a ver, yo se lo pongo de esta manera. Díganme ustedes, por favor. Yo creo que todos conocemos, aquí en este lugar, todos conocemos, con todo respeto, a alguien que ha estado yendo a Monserrate al 20 de julio. ¿Ha visto usted algún cambio en esa persona? Yo tengo familia muy religiosa, muy idólatra, por el lado de mi papá, por el lado de mi mamá. ¿Ustedes tienen familia así o no? ¿Alguien tiene familia así o no? ¿Y ha visto algún cambio? Mi abuelita, la mamá de mi papá, ella era muy religiosa. Muy religiosa. Pero, y yo viví muchos años con mis abuelos. Mucho tiempo viví. Pero yo no vi en ellos ningún cambio. ¿Ha visto usted un cambio en esas personas? ¿En esos religiosos? Hablemos con todo respeto de los mismos curas, de los sacerdotes. ¿Se les ve un cambio? No. Pero ¿no nos está pasando a nosotros lo mismo? ¿Evidenciamos o no evidenciamos cambios? ¿O seguimos con los mismos pecados, las mismas manías, los mismos problemas? Tiene que verse cambio en nosotros. Si decimos que estamos adorando y que estamos en esa senda que Jesucristo trazó, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, mis queridos hermanos, tiene que haber un cambio. Porque la presencia de Él me tiene que transformar, me tiene que hacer una nueva criatura. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo cuando se encuentra con el Señor Jesucristo? Fue un cambio total. Total. Él pensó tener la verdad. ¿Y cuántos años vivió persiguiendo a los cristianos? ¿Qué pasó con los judíos? ¿Por qué vino Jesucristo? ¿Por qué manda Dios a Gedeón a derribar ese altar? Porque Israel está viviendo una vida religiosa, idólatra, y no hay cambio. Entonces, esto es un desafío. Si somos personas que seguimos con manías, con pecados, con cosas ocultas, mis queridos hermanos, esa adoración, estamos, sabe que recitando y declamando aquí coros y lo estamos haciendo al son de la música y nada más. Pero tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. ¿Y sabe cuál es el primero, el primer peldaño? Se llama santidad. Santidad. Vuelvo y repito, si no hay ese cambio, estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué dije hace un momento? A veces creemos que con cambiarnos de iglesia
vamos a obtener la santidad. No. Lo que necesitamos es venir a la palabra del Señor. ¿No tiene? La Biblia dice, cerca de ti está la palabra, cerca de tu boca y cerca de tu corazón. No está al otro lado del mar para que digas, ¿quién irá y la traerá? No está allá arriba en los cielos para que digas, ¿quién subirá y la traerá? Cerca de ti y de tu corazón está la palabra. Es eso. A veces queremos vivir con revelaciones y adoración y unción de otros. No, yo tengo que buscar la mía propia. Ay, es que el hermano canta tan bonito, el hermano predica tan bonito, el hermano, pero ese es del hermano, usted también puede hacerlo, porque es el mismo Dios, porque es un Dios personal. La Biblia dice, yo honro a los que me honran, gloria a Dios, póstrese de rodillas. Yo sigo insistiendo, quiero hacer la campaña de que todo cristiano debe orar 1 hora, diaria por lo menos. Todo aquel que tiene un ministerio 2 horas diarias, por lo menos. Y aquel que es pastor, obrero, por lo menos 3 horas, le estoy apuntando a 5 horas diarias de oración. ¿A cuál Dios adoramos? ¿A cuál Dios servimos? ¿Cuál Dios seguimos? ¿Cuál Dios predicamos? Yo creo que necesitamos volver por las sendas antiguas. Yo le decía a mi esposa ayer, antier, le decía, Carmen, yo tengo un miedo pero creciente, creciente. Y yo decía, Dios quiera que eso nunca vaya a suceder, pero no va a faltar. Y le dije, y me van a perdonar ustedes, pero de aquí a poco muchas iglesias y muchas iglesias gringas van a empezar, le dije así, van a empezar a aceptar el homosexualismo. Yo le decía eso a ella, yo le decía, Carmen, es algo que viene creciendo desde hace días y días en mi corazón. Y no se nos haga raro que, porque es que ya el evangelio de hace 20 años en el que había tanto temor, eso se perdió. Eso se perdió. Eso es lo mismo asistir a un culto que irse a una fiesta, es la misma vaina para ellos. Y yo digo, no. Ay, hermano, que es que Dios no es un Dios amargado, Dios es un Dios alegre. ¿Y dónde dice eso? Es que yo no me imagino al Señor Jesucristo. Bueno, ya salimos del culto, entonces ahorita metámonos aquí. Para mí, lo primero es la santidad. Y de ahí en adelante podemos poner otros peldaños, justicia, amor, todo lo que usted quiera. Pero son las cosas que tienen que afectar nuestra vida y tenemos que vernos afectados y transformados. Quiera Dios que yo esté equivocado, pero yo tengo ese miedo, ese temor, y yo digo, Dios mío, guárdanos y líbranos. Que lleguen a ver, no, es que el homosexualismo, es que eso era una cuestión de cultura, eso era para esa época. Así nos están diciendo con muchas cosas. Es que eso era para esa época, hermano, no hay que ser así, tampoco. Pero la Biblia dice que nos paremos en los caminos y preguntemos por las sendas antiguas. Ahora, pensando en Gedeón, cuando yo leía estos versículos, me acordé de Moisés, el siervo de Dios, el que escribió los mandamientos. ¿Qué le dice el Señor a Moisés? Le dice, ve ante Faraón, preséntate ante Faraón y dile, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? A ver, mientras tomo agua, alguien dígalo. Para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Es una coincidencia? No, de ninguna manera. Y esto lo vemos muchas veces. ¿Qué pasó en los días de David? Cuando David se enfrenta contra el gigante. ¿Qué era lo que pasaba? Que Israel se había desviado su corazón y estaban adorando lo que no era Dios. Entonces, ¿qué viene y hace David? Lo que David está haciendo es restaurando la adoración y la alabanza al Dios verdadero. ¿Cómo se llamó? David, el dulce cantor de Israel.
Dios lo escogió a él, ¿para qué? Para que la adoración y la alabanza fuera restaurada y puesta en el lugar. Hermanos, si usted ha estado en crisis, en problemas, en dificultades, restaure la adoración y la alabanza al Señor. Dele a Dios lo que es del Señor, adórelo. La Biblia dice: a otro no daré mi honra ni mi gloria a esculturas. Adore al Señor, cualquiera que sea la situación. Y entre más fea se ponga, más adórelo. Yo le declaré esa guerra al diablo hace unos años. Lo he hecho 2 veces. Estábamos en Magdalena y tuvimos un ataque, pero vil y canalla, del diablo. Y empecé yo a orar y me encerraba solo y pasaba horas allá adorando a Dios con rostro en tierra. Y yo le decía: Señor, y si el diablo me derrota a mí, levanta otro, y si tumba a ese, levanta 2, y si tumba a esos 2, levanta 5, y así. Y fue guerra, hermanos, y Dios nos restauró. Y hace unos días, hace un tiempo para acá, estoy en la misma diciéndole lo mismo al Señor. Pero no debemos dejar de adorarlo y de exaltarlo. Y de esto ya nos han hablado y hemos oído muchísimos mensajes. Viene a mi mente ahora aquello de cuando los apóstoles estaban encarcelados. ¿Se pusieron a quejarse? ¿Organizaron una marcha? ¿Una protesta contra? No, se pusieron fue a cantar y a adorar y a alabar al Señor. ¿Qué hacían cuando empezaron a conquistar la tierra prometida? Jericó. Adorando y alabando al Señor alrededor de la ciudad, derribando fortalezas, derribando muros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Adorar, exaltar y glorificar el nombre del Señor. ¿Qué es lo primero que Dios le dice a Gedeón? Destruya ese altar, nada más. Y cuando uno empieza a dar pasos de obediencia, empieza Dios a bendecirlo y a respaldarlo a uno. Porque resulta que Gedeón lo destruye, viene y trae unos hombres. Dice que por temor a ser descubierto no lo hizo de día, lo hizo de noche. Pero muy pronto se supo. Muy pronto preguntaron: ¿y quién hizo todo esto? Y le dijeron: Gedeón. Ay, Dios mío. Y yo me imagino Gedeón si estaría por allá arrodillado orando. Yo no sé qué estaría haciendo Gedeón, ¿cierto? Porque él fue y hizo lo que Dios lo mandó y él no se quedó allá dándoselas de macho a ver entonces cuál es el que sigue. Él fue y lo hizo y paticas, ¿para qué las quiero? Ya cumplí lo que Dios dijo. Y entonces preguntan los del pueblo: ¿y quién fue el que hizo esto? Gedeón, el hijo de Joás. Y se van para la casa de Gedeón. Hagan favor, es que venimos a buscar a Gedeón, que el que la hizo la paga. Y sale el papá, el mismo que había hecho. Léase el capítulo. Y sale y dice: ¿dónde está Gedeón? ¿Qué es lo que necesitan? No, necesitamos a Gedeón. ¿Para qué? No, es que lo vamos a matar porque nos destruyó el altar. Dijo: ¿cómo? Y aquí vemos la intervención de Dios, porque le dio la vuelta al corazón y al pensamiento de Joás. Dijo: ¿quién va a pelear por Baal? Si es Dios, que pelee él mismo. Y todos dijeron: oiga, pues, ¿y por qué vamos a defender su causa? Si Baal es Dios, que pelee él mismo. Y dice que así fue librado Gedeón. El mismo papá, al mismo que le destruyó el altar. Mire, cuando usted empieza a dar pasos de fe y de obediencia, empieza Dios a bendecirlo también, a prosperarlo. Porque ese es el Señor, ese es Dios. Amén. Pero tenemos que hacer y actuar conforme es la voluntad del Señor. Y ya voy a terminar. Algunos dirán: oiga, ¿y esa libreta no se le va a acabar? Bueno, hermanos, la adoración es algo que uno da, ¿sí? Es algo que uno entrega. Pero ¿saben qué es? Hay gente, y yo he oído gente, que de pronto le dice el esposo a la esposa: mire, tenga este dinero, échelo allá, délo allá. Esa ofrenda la puede enviar por medio de otro, pero la adoración es personal. La adoración es personal. ¿Qué tal que yo le pidiera el favor a un amigo? Oiga, vaya, dígale a mi esposa que es que yo la quiero mucho. Entonces vaya, dele un beso y abrácela. ¿No? Es personal, la entrega a uno. La adoración y la alabanza la da uno al Señor. ¿Y qué mejor que eso? Imagínense. ¿Qué mejor que eso, hermanos? Entonces, la adoración es algo que uno que uno rinde. Y lo hace
con su corazón y con su voluntad. ¿Queremos que Dios se deleite en nuestra adoración? Tenemos que empezar por arrepentirnos, vivir su palabra y hacer una entrega personal a Él. Eso es adoración. Gina, por favor, venga usted, me ayuda. Yo quiero pedirle el favor que nos dirija en ese cántico, te adoramos. Pero usted le va a hacer una entrega personal al Señor de su adoración. Y pero que este sea para quienes no han empezado como el primer pasito a eso precioso y maravilloso que Dios está esperando de nosotros. Eso es un mundo nuevo, es una atmósfera nueva, es un ambiente nuevo para nosotros. Adoración y exaltación. Y va a ver, hermanos, cómo la adoración empieza a transformar todo su medio ambiente. Cómo empieza a transformar su vida, su hogar, sus finanzas, su salud, todo su ser. Va a ver cómo Dios lo hace. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, esta hora, Dios, yo bendigo tu santo nombre, Rey. Yo adoro, ensalzo y exalto al Todopoderoso, al gran yo soy. Gracias, Señor, porque a través de este mensaje nos llamas a entregarlo todo, a darlo todo, Señor. Nos dice la palabra, tu palabra, que durante todos los años que gobernó Gedeón hubo paz en la tierra, hubo bendición. Los madianitas no volvieron, los amalecitas no volvieron, la ruina, la miseria, la enfermedad, todo eso se acabó, Dios. Cuando Gedeón empezó por restaurar tu nombre, la adoración a ti, Señor, y darte el lugar que te corresponde, Dios. Oh Rey de los cielos, es el mismo Dios, es el mismo Señor, es su misma palabra. Preciosísimo Salvador. Los quiero invitar a todos. Los quiero invitar a todos a que lo adoremos a Él. Te adoramos, Cristo.